Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Albert Killer. Hola Albert, gracias por acceder a este programa. Los que no te conozcan, tú estás muy metido en el tema de rendimiento deportivo, nutrición, deporte, psicología, todas estas cosas. Todas estas cosas que se hacen con los adultos, ya sabes que a mí me interesa la formación, ¿cómo se podía trasladar a los niños? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Buena pregunta, es una pregunta difícil, para empezar, está bien. Yo me dedico a eso, principalmente al rendimiento, y eso llevado a la realidad de los peques, pues al final es simplemente adaptarlo al entorno que ellos tienen, a las necesidades que ellos tienen, porque básicamente el rendimiento o mi trabajo va un poco de cubrir necesidades y en cada momento van apareciendo unas diferentes y al final si tú estás con peques o trabajas con niños o entrenas a niños, simplemente tienes que hacer es adaptarte a esa etapa. No es tanto un tema de elitismo, de darle a cada uno lo que necesita. Una de las cosas que veo cada vez más, y vamos a empezar por el principio, ¿crees que hay que hacer deporte, ya sea individual, colectivo, desde pequeñito? Yo creo que es muy necesario y todavía más con la situación que vivimos actualmente, con unos niveles de sedentarismo muy elevados. La situación COVID no ha ayudado. Antes se jugaba muchísimo en la calle y ahora no. Entonces, el problema es que la gente que no practica un deporte, ya sea colectivo o individual, o alguna actividad extraescolar deportiva, normalmente después del colegio es ir a casa, tablets, pantallas y no hay actividad física y más allá de las 2 horas de educación física, que seguramente sea bastante escaso, de si con un poco de suerte juegan en el patio y poco más. Entonces ya no se ha convertido la actividad deportiva en un extra, sino que casi ahora mismo es la única oportunidad de tener esas experiencias que son muy necesarias. A mí algo que me pone los pelos de puntas es que el índice de obesidad infantil se ha disparado. Si esto no es suficiente para decirle a un padre, oye, mira, apúntalo en el colegio, me da igual, lo que sea petanca, que no compita en federación, que sea Consell, Copa Colegial, lo que sea, pero apúntalo. Si este concepto de deporte no convence, ¿hay algún argumento más psicológico de el deporte relaja, el deporte favorece la concentración, aumenta autos? ¿Algún argumento más para los padres en plan, no me seas nutrio, apúntalo? Uh-huh. Bueno, seguramente la gente que piensa así, igual es necesario un trabajo de concienciación de cuáles son los beneficios y qué es lo que les puede aportar. Si ellos no lo ven, quizá es porque ellos tampoco lo han recibido de pequeños o quizá no han tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, igual que alguien lo puede ver muy claro, que todos los beneficios que puede aportar una actividad deportiva, igual hay padres que por logística, por desconocimiento, por inseguridad de qué pasa ahí, cómo va a ir, cómo no, a lo mejor no das el paso y la apuntas a una actividad que tú te sientes más cómodo, pero igual tampoco haciendo ningún favor a tu hijo. Entonces, cada vez hay más opciones de calidad a nivel deportivo y algún consejo a nivel psicológico, como tú decías. Yo creo que el más grande es que no deja de ser una escuela de vida donde todo lo que se reproduce en cualquier otro entorno pasa en el deporte. Entonces, vivir esas esencias creo que te ayuda a tu desarrollo como persona, a conocer a otra gente, relacionarte con otra gente, a tener que asumir responsabilidades, vivenciar algunos valores practicando, que al final es la mejor forma, y sobre todo también asumiendo responsabilidad, porque el hecho de tener diferentes tareas, actividades durante las tardes o durante la semana, eso implica una responsabilidad y un compromiso
que también es interesante trabajarlo, ¿no? Y cómo se compagina eso luego con los estudios, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo, porque, bueno, luego hay gente que por estudiar no se salta el entreno, todo, pues la gestión de todo esto, cómo se haga, yo creo que puede ayudar mucho en el desarrollo, ya no porque esa gente siga vinculada al deporte de una forma más seria, igual puede vincularse de forma lúdica, pero todas las experiencias y lo que yo he vivido en esos entornos, te das cuenta que luego cuando entra en el mundo laboral, cuando es adulta, cuando tiene otras experiencias, le ha venido muy bien haberlo vivido en el deporte desde que eran pequeños. Y te doy la razón. Yo, la gente que conozco y yo mismo, mis mejores años eran cuando trabajaba, estudiaba, entrenaba y jugaba. Que era en plan, no me da la vida para nada, pero ostras, ibas muy ordenado. Siguiendo el tema del deporte, y como te he dicho, veo niños con obesidad infantil que dices, es que me da una pena. Hablé con un deportista, un nadador que llegó a ser olímpico, un trabajo, todo, una empresa que estuve hace tiempo. ¿La alimentación importa? ¿Y cuánto importa? La alimentación es muy importante. Yo no soy nutricionista, soy ciencias del deporte y psicólogo, pero bueno, sí que al final trabajo en equipo con nutricionistas y es algo que vivo muy de cerca y es algo totalmente necesario. Por un lado, hay una parte de la nutrición como herramienta saludable, porque al final es nuestra gasolina, hagas deporte o no. Entonces, en función del tipo de gasolina que tú estás metiendo en tu cuerpo, es con lo que funcionas. Y luego, si haces algún deporte o haces más niveles de actividad física, eso no quiere decir que porque quemo más calorías tengo más para comer lo que me da, sino que igual también necesito pues más aporte igualmente de calidad. Entonces, al final la nutrición es sobre lo que tú te basas, lo que funcionas tu día a día, y depende de lo que estás metiendo tú en tu cuerpo, pues al final te desarrollas de una forma o de otra. Sí, evidentemente no es lo mismo un Michael Phelps que se comía 10.000 calorías al día, estaba como que un niño, pero me refería más a la alimentación de en plan, mira, no comas bollería industrial, no comas procesados, hidratos de carbono sí, carne también, grasas también, cuidado con el azúcar. Todas estas normas genéricas, ¿son importantes tenerlas en cuenta o es en plan, mira, somos niños, no pasa nada? Porque claro, yo he sido niño y he comido de todo. Y no me ha pasado nada, pero claro, cuando yo era niño, el bollicao ni estaba ni en concepto, vamos. Sí, yo cogía el pan con chocolate en medio, o sea, es lo que comía, no había bollicao. Al final yo creo que lo más fácil es tener claro qué es lo que no es saludable, o qué es lo que no hay que comer, o que habría que hacer de una forma ocasional. De ahí, todas las opciones que te quedan son mejores. También, hoy en día hay muchos productos que te intentan vender como light, como cero, como sin azúcares, pero no quiere decir que por eso sean simples, ¿no? Entonces, hay que ir un poco con cuidado con eso y sobre todo tener claro qué alimentos es mejor consumir de forma ocasional y no basar tu alimentación en eso. Leí no sé dónde, y de hecho no te dejan en los gimnasios que los niños hagan pesas. ¿Esto es cierto? ¿Que no musculen? Cuando son pequeñitos, hablo siempre de pequeñitos. Te lo digo, y es un caso muy paranoico, muy chorras. Ya estamos en vacaciones, no hay competición, no hay nada. Yo me voy al gimnasio a hacer el burro, pero no puedo ir con mi hijo porque no lo dejan entrar, porque no puedo hacer pesas. ¿Esto es cierto? ¿Es una norma general por el bien de todos? ¿O depende del niño? Hay niños que, mira, están desarrollados y pueden hacer pesas y punto. Esta es una muy buena pregunta, porque además la gente no lo tiene muy claro y no sabe realmente cuál es la opción mejor, ¿no? Ya sea para recomendar a tu hijo o a un chico que te entrenes o a una chica, ¿no? Yo creo que es diferente. Una cosa es trabajo de pesas y la otra es trabajo de fuerza. Bueno, pueden coincidir, pero no tiene por qué, ¿no? A nivel de legislación, no sé si ahora mismo estamos en que mínimo 16 años, ¿no? Necesitas para acceder a un gimnasio. Yo creo que ahí hay una parte más de calcular el riesgo-beneficio por el conocimiento, que no porque sea un trabajo perjudicial para
para esa persona, ¿no? Porque al final cuando hablamos de levantar pesas o cuando hablamos de hacer un trabajo de fuerza, tú puedes hacer un trabajo de fuerza con tu propio cuerpo, que al final es algo básico en el deporte que tú aprendas a dominar, y la mayoría en función del deporte que tú te dedicas, pues tienes unos déficits u otros, ¿no? Porque al final tu deporte incide más sobre una cosa o sobre otra. Pero normalmente estamos acostumbrados a utilizar más el tren inferior y las piernas, igual el tren superior no tanto, ¿no? Y eso igual pues se puede ir quedando atrás. Hacer un buen trabajo, planificar un profesional detrás, no es que no sea perjudicial, es que al contrario puede ser beneficioso. ¿Cuál es el tema? Si estoy seguro del trabajo que voy a realizar, quizá es mejor no meterse en un follón, pero eso es para un niño y para un adulto, ¿no? Al final, en función que tú hagas un trabajo que puede ser bueno para ti, tienes que estar seguro que lo estás haciendo correctamente, y por eso es mejor aconsejarse con un profesional. Pero respecto a la pregunta de si para niños el trabajo de pesas o de fuerza es perjudicial, la respuesta es no, porque al final cuando hablamos de pesas, estamos hablando de pesas, estamos hablando de un peso en concreto. La gente se imagina un niño culturista y no tiene por qué ser así. Al final dependerá de qué porcentaje de su fuerza máxima esté trabajando y de qué forma y en qué ejercicios, y no todos son igual de complejos, y hay algunos más funcionales. Entonces, puede ser interesante e incluso recomendable si hay pues una prescripción profesional detrás. Sí que es cierto que hay unas edades a nivel, pues, entre los 10 años que igual ahí el trabajo coordinativo es súper importante, y la edad en concreto en el momento de su desarrollo, justo antes de su pico de crecimiento, justo antes de la adolescencia. Ahí hay un montón de cambios a nivel neuronal y hormonal, que un buen trabajo de fuerza lo que hace precisamente es facilitar ese desarrollo. Para mí la respuesta sería sí, si existe la opción detrás de tenerlo controlado y bien organizado. Bueno, afortunadamente cada vez más hay preparadores físicos en los equipos, a ver si se extiende a todo, el presupuesto para lo que da. Hablando de niños, ¿cuál es el recorrido deportivo de un niño? Que empiece corriendo, luego saltando, que haga fútbol, luego vóley, luego básquet, que se ría, se divierta, que corra, que coordine psicomotricidad fina, gruesa, percepción, equilibrio, y a los 13 o a los 16, como hizo Michael Jordan, escoge un deporte? O no, desde los 7, escueleta de básquet, aquí, tecnificaciones todos los días, que es un negocio que habría que hablar. ¿Qué es lo mejor? Sí, aquí pueden en muchísimos temas. Empezando por qué es lo mejor para un niño o una niña. Cuando es pequeño, yo creo que cuantas más experiencias motrices pueda vivir, mayor riqueza y mejor para él o para ella. Al final se ha demostrado que la especialización muy temprana en un deporte es interesante desde la parte que igual practica muchas horas, pero puede ser perjudicial en el sentido de que la especificidad de cada deporte, que al final simplemente quiere decir que no hay prácticamente ningún deporte que sea 100% proporcionado, ¿no? Y las normas hacen que incida más en unas partes del cuerpo que en otras, hace que tú vayas generando un desgaste y unas descompensaciones y unas asimetrías que pueden ser perjudiciales. Como decías tú, en Estados Unidos, ahí están acostumbrados, está bastante instaurado, que hasta cierta edad tú combinas diferentes deportes. Eso les da mayor riqueza motriz y luego terminan decidiéndose o especializándose en uno. Y hay estudios que demuestran que deportistas profesionales en NBA que de pequeños han pasado por diferentes deportes tienen menos lesiones que deportistas que se han especializado desde muy temprano en un deporte concreto. Entonces, una cosa es la técnica individual y las habilidades motrices que te pide un deporte, que al final es un paquete muy concreto, y lo otro es todas las habilidades motrices que puede hacer un niño y que pueden ser para él. Un ejemplo, si tú juegas a baloncesto, el reglamento no te permite chutar un balón de fútbol. Si tú juegas a fútbol, el reglamento, a no ser que seas el portero, no te permite coger el balón con las manos. Entonces, si tú te limitas a ese reglamento, estás perdiéndote experiencias motrices
que en según qué edades pueden ser muy interesantes para tu desarrollo. Esto es interesante. O sea que desde los 6 hasta los 12, 5 años, hay un mundo ahí muy interesante, muy complicado. ¿Cómo hacemos para que el entrenador sea capaz de gestionar esto? Porque he tenido la mala suerte de meterme en el mundo de entrenadores, me saqué el título y dices, ¿para qué? Para aprender cosas. Y me siento como cuando hice filosofía. Ostras, sí, todo pasa, nada permanece. No, todo permanece. No, el ser y el preser. Y dices, hostia, es que todos tienen razón. Y yo tengo la sensación, me he sacado el título hace nada, es que no tengo ni idea, tío. ¿Cómo consigues que un tío que sale de allá, que le van a dar un equipo de niños que no tiene ni idea? Yo tengo 50 y pico años, pero la mayoría de gente tiene 18. Contemple todo esto, es que es muy complicado. ¿Cómo lo hace? Bueno, es que a veces lo que da más tranquilidad es ser ignorante, ¿no? Hay una frase que dice, que me gusta bastante, pensaba que sabía mucho hasta que descubrí un poco, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver todo lo que hay detrás y todo lo complejo que es, dices, cuidado que ser entrenador no es tan fácil, ¿no? Entonces, formarse es necesario, pero luego es vital poderlo poner en práctica. Y al final es la práctica diaria también lo que te va haciendo aprender y te va llevando. Normalmente también, pues mucha gente tiene la oportunidad, cuando empiezas como entrenador joven, empiezas como ayudante, ¿no? A lo mejor tienes a alguien que puedes coger como referencia. Pues también es importante al lado de quién estás cuando tú estás aprendiendo de alguien, ¿no? Y luego llega un momento, yo tuve la oportunidad de empezar como ayudante y luego ayudaba y yo llevaba otro equipo, ¿no? Entonces tenías ahí un poco la comparación, podías estar preguntando constantemente, ver qué hacía uno, ver qué hacía el otro. Tenemos bastante tendencia a modelizar y a reproducir lo que hace la gente que hemos visto. Entonces, en función de quien hayamos visto, cuidado. Yo creo que es importante ir cogiendo un criterio propio, pero claro, cuando no tienes ningún conocimiento ni ninguna experiencia, no sabes tú en qué basarte para empezar a, pues ya sea construir ejercicios, diseñar sesiones, gestionar el equipo, hablar con ellos, qué les dices, qué no les dices, qué no les ayuda, y eso es un mundo que también tú tienes que ir descubriendo poco a poco y crecer con ellos. Sí, una cosa que facilita mucho, perdón, sí. Bueno, te iba a decir, no estoy de acuerdo porque ejercicio sea punta pala. O sea, no es el ejercicio que tengas, es saber qué corriges en cada ejercicio y por qué corriges cada cosa. Es lo que a mí me dices, ostras, claro, es que hay tantas cosas que escojo. Es lo complicado. Y es lo que me dices, hostia. Y sí, y al final tienes eso, que son 3 horas, 3 días, 1 hora y media, no tienes tanto tiempo, has de escoger. Entonces, ¿qué corriges? Es que es difícil. Y son niños. No puede pedirle a un niño de ciertas cosas, claro. Es que no es fácil. Y toda esta duda, y está bien tenerla, es fundamental, porque el día que creas que te lo sabes todo, ya vas a hacer daño a alguien, seguro. Pero gestionarlo no es fácil. No es fácil. Y como tú dices, el tema de los ejercicios, no hay, en general, no hay ejercicios buenos o malos en valor absoluto. Depende a quién se lo hagas y cuándo, ¿no? Pasará una cosa o pasará otra. Que eso aún pues lo complica más, pero sí, tener que decidir todo lo que haces durante esas 4 horas y media, que pueden ser los 3 entrenos más el partido, pero hay que ser conscientes de que para muchos niños y niñas, esas 4 horas y media a veces son las mejores 4 horas y media de su semana. O sea, quiero decir que todo ese esfuerzo y sacrificio que hay detrás realmente vale la pena, como siempre digo. Los niños y las niñas son el mejor cliente porque nunca te va a mentir. Te van a decir la verdad. Los adultos a veces por quedar bien, ¿no? Disimulan un poco el feedback y lo que realmente piensan. Pero un niño constantemente te va a decir qué está pasando. Y eso tienes que aprender a escucharlo y es un poco, también te puede guiar, puede ser un poco tu brújula para saber por dónde vas, ¿no? Y la gente que viene, la gente joven que se viene a sacar el título, la gente que empieza, no es mi caso, porque ya sepa que me lo he sacado, no voy a ir a ningún sitio. ¿Crees que se tendría que aplicar el modelo de la ciencia? En plan, muy bien, entrar en este club, pero muévete mucho. Vete a ver entrenos, cambia de club, busca un entrenador bueno.
muévete si quieres llegar a ser algo, porque si es duro llegar a jugador de ACB, ser entrenador es más difícil porque hay menos. Te has de mover mucho, has de tomarte muchas cervezas, muchas bravas, mucho discutir, mucho ver. Eso es básico. Al final cada deporte tiene un poco su cultura. Entras en un club y tienen su forma de funcionar, su filosofía, y vas cerrando el círculo y al final tú vives solo unas cosas y te pierdes experiencias. Y luego por inseguridades, por miedos también, a veces a la gente le da cosa salir de su burbuja e ir a ver otra, ¿no? Entonces, yo a veces, estando de director técnico en clubs o de entrenador, he empujado a entrenadores a decirle, oye, vete a otro club a hacer otra cosa. No tienes que dejar este. Recuerdo ahora una persona que le decía siempre eso. Tienes 2 días libres a la semana, ¿te gusta esto? No las inviertas. Aquí ya haces un montón de horas. Y eso me perjudicaba a mí porque al final me lo tenía más disperso lo mío, ¿no? Pero para él era mejor ver otras experiencias y ahí un poco hay que salir de ahí. Entonces, del mismo modo que invito a la gente a ir a ver a otros clubs, a otros equipos, a hablar con otros entrenadores, no siempre retroalimentarse con la misma gente, también considero que es súper interesante aprender de otros deportes. Porque eso, cada deporte tiene un poco su cultura y se centra en las mismas cosas y la interacción esa yo creo que puede ser muy, muy enriquecedora. Una de las cosas que pone en el manual es que el niño se ha de divertir. Esto queda muy bien. ¿Hasta qué punto el ganar es importante para algunos entrenadores o algunos clubes? Aquí, claro, nunca sé quién es el que presiona, porque a mí que se corten niños con 10 años es algo que me saca de quicio. Puedo entender en ciertos casos, pero la presión te la pones tú como entrenador, te la ponen los padres porque mi niño es muy bueno de ganar, te la pone el director técnico, mira, este club es de preferente de estar en nivel A sí o sí, o si no te vas fuera. ¿Cómo gestionas todas las presiones para proteger a tu cliente, que es, bueno, de hecho es el padre, pero bueno, digamos que es el niño? ¿Cómo el protagonista es el niño, eso sí. Está claro. ¿Cómo lo proteges? Aquí hay 2 problemas que muchas veces interfieren. El primero es que las cosas no están claras y no se dejan claras. Entonces, cada uno se enfoca en lo que a él le interesa. Y la otra es que muchas veces nos llenamos la boca de decir algo, pero luego hacemos lo contrario, ¿no? Entonces damos un discurso o una filosofía de club o unas pautas que quedan muy bien, colgadas en un decálogo y tal, pero luego la realidad y el funcionamiento del día a día es completamente otro. Yo creo que competir está bien y jugar por ganar está bien. El problema es qué valores ponemos alrededor de eso y sobre todo qué tipo de gestión emocional, que a veces es la que más perjudicada, hay alrededor de todo eso, ¿no? Y muchas veces los primeros que tendrían que trabajar eso son pues, los padres, luego los entrenadores y al final los niños y niñas son los últimos perjudicados, los que mejor lo gestionan muchas veces y somos nosotros simplemente los que les condicionamos. No, tienes razón. Hay padres muy peculiares que no, mi hijo es tan bueno que me voy a cambiar de club. ¿Dónde te vas? Aquí al lado. Vas a jugar en la misma liga. Ya, pero es que mi hijo es muy bueno. Y dices, no acabo de entender el viaje personal que has hecho, pero hombre, si eres feliz, adelante. No tengo nada que decirte. Siguiendo el tema este de cortar, no cortar, hablé con un pedagogo que decía que competir hasta los 10 y sin estresarse. También entiendo, y es difícil de gestionar cuando estás en un club, hay gente que destaca por arriba o gente que destaca por abajo. El de arriba es en plan, hombre, tendrías que irte a otro club y el de abajo es tendrías que irte a otro club. No es lo que quieres, es lo que necesitas. Algunas empresas te venden su producto adaptándolo a tus necesidades. Otras detectan tus necesidades y buscan no el mejor producto, sino la mejor solución. Si quieres saber la diferencia, escríbenos a hola@anorta.com. Y es así, no es mala persona, hay gente que es así, o sea, me acuerdo, me dijeron que Ricky Rubio lo vieron jugar cuando jugaba el Masnou y era tan bueno que en plan, tienes que irte, es que tienes que ir, es que no hay más, te van a venir a buscar. No intentarlo retener. ¿Cómo gestionas esta situación con gente que es o muy buena y lo has de echar, o que es muy mala y lo has de echar porque es que no va a jugar, es que no tienes minutos, por mucho que te esfuerces, es que no hay sitio? ¿Cómo gestionas esto? Mira, ahora que dices esto del Masnou, yo estuve ahí unos años
director técnico y cuando tú... yo creo que depende de dos cosas. El problema es que a veces el club no tiene suficiente oferta como para poder encabir a todos los niveles, ¿no? Y entonces, al final, tienes un perfil medio de club. Yo creo que aquí hay dos situaciones. Hay veces que cuando un pueblo o una localidad muy pequeña solo tiene un club dentro de pueblo, a veces están en la responsabilidad un poco también social y por todas las subvenciones que hay detrás de fomentar en el pueblo. Entonces, hasta ciertas edades, pues tú tienes que poder darle una opción a cualquiera que pueda jugar, ¿no? Aunque luego quizá eso en los equipos genera problemas. Luego sí que hay opciones de que puede salir. Entonces, el pez grande siempre se come al pez pequeño y eso es una realidad. Hay clubes que se enfadan porque hay gente que se les va, pero luego ellos llaman a otros. Entonces, en el fondo, están haciendo lo mismo. El tema es si hay un equilibrio y hay una persona que sale. Yo con esto creo que hay que ser honestos. Hay alguien que está muy por encima del nivel del equipo y lo mejor para él es que se vaya a un entorno donde realmente pues le pueda suponer un reto y él también pueda estar rodeado de gente más similar a su nivel. Yo creo que es diferente cuando de un equipo salen una o dos personas o cuando vienen y se te llevan otro, ¿no? Si vienen y se te llevan a cuatro, pues igual llévate al entrenador, que es el que ha hecho todo eso y que lo construye en tu club, o al director técnico. No, también se hace. O sea, hay una parte de gente que tiene que salir de forma normalizada a veces para equilibrar los niveles y hay otra parte de beneficiarse del trabajo de otras personas y ponerte tú la medalla. Yo creo que dos cosas totalmente diferentes. Cuando estaba en este club había un grupo de entrenadores que se le curraban muchísimo y estaban haciendo las cosas bien y empezaron a salir algún jugador de ahí y demás, ¿no? Pues uno a la peña, otro que se fue a sitios que ellos en ese momento se frustraban y yo les decía que realmente era un éxito y era el medio que han conseguido ellos. Luego al final eso te obliga a reajustarte porque cuando tú empiezas a mejorar no todo el mundo mejora al mismo nivel ni va todo equilibrado, ¿no? Y hay gente que da un salto y lo que necesita es salir. Luego pasó que al cabo de unos años algunos volvieron porque se acabó su etapa ahí y al final vuelves donde es tu casa y donde te han tratado bien y te sientes cómodo. Entonces, yo creo que la diferencia es esa. Cuando alguien necesita cambiar honestamente porque necesita equilibrar su nivel por arriba o por abajo, equilibrar su nivel por abajo nadie lo reconoce, pero bueno. Y luego la otra es cuando se aprovechan del trabajo de otros clubes y se ponen la medalla. Para mí son diferentes. Ya, pero a ver, seamos honestos. Yo entrenaré en el club que entrene. Me viene la Peña o el Barça, no puedo competir solo con nombre. Ya está, se van a ir. O sea, punto. Déjalo. No hay nada que hacer. Es un orgullo, ya está. He hecho un jugador que se va a la Peña. Que luego volverá porque, mira, hay niños que llegan, tocan una edad y han llegado al tope y vuelven. Vale. ¿Qué vas a hacer? Pero volviendo otra vez a lo que decías. En el Masnou, director técnico, un grupo de entrenadores, a muchos eran jugadores buenos. ¿Por qué no cuidamos más a los entrenadores? Y no digo dinero, porque dinero es el que hay. O sea, ya tiene un precio todo. ¿Qué podemos hacer para cuidar más al entrenador y que esté más a gusto y vengan buenos? Porque al final, si es una cuestión de dinero, bueno, vale. Pero el presupuesto es el que es. No todos podemos pagar los sueldos de la Peña o el Barça o unos equipos grandes. ¿Cómo hacemos para cuidar más al entrenador? Estábamos suponiendo que en esos sitios que dices hay muy buenos sueldos, ¿eh? Según tu frase. Vale. Yo digo un entrenador de mini para abajo, si cobra más de 120 euros, puede darse palmas en las orejas. Entiendo. Ya está. Entonces, pero si es bueno, vendrá alguien, se lo lleva. ¿Cómo hacemos para cuidarlo, para seguir formándolo, dar las oportunidades de crecer? Porque hay gente que entrena porque le gusta entrenar. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. La gente que le gusta entrenar, que se quede, que esté a gusto. ¿Qué hay que hacer para cuidarlos? Porque al final salen buenos equipos cuando tienes buenos entrenadores. No hay mucho más, ¿eh? El tema de los entrenadores y las entrenadoras es para mí básico, porque al final cuando hablamos todo esto y peques, llevamos todo el protagonismo a los niños, y es cierto, pero quien dirige esa orquesta por detrás en el día a día son los entrenadores y las entrenadoras. Entonces, yo creo que por lo primero que hay que empezar es cuidar a la gente que en tu casa, ¿no? Y fomentar que gente de tu casa... Pues igual puede entrar esa dinámica. Oye, ¿a ti te haría gracia ponerte a entrenar? Porque es algo que me ha pasado. Hay mucha gente que llega a categoría junior, sub-21,
y está en el club y lleva muchos años, igual le gustaría probar la historia esta de entrenar y no se ha metido ahí porque piensa, pues no sé, igual yo no valgo, igual esto es muy difícil. A lo mejor necesita ese empujón y ese acompañamiento y decir, oye, ¿por qué no lo pruebas? Y aquí te podemos ayudar y puedes empezar como ayudante. Entonces, retroalimentar eso dentro del propio club y que empiece a haber gente ahí, eso es vital. Luego, por ejemplo, cuando yo estaba en Masnou, que estuve 4 años, al final terminé, dentro del club había 5 licenciados en CAFE, en Ciencias del Deporte, como entrenadores. Yo intenté llevar hacia ese perfil, no como un tema de filtro aquí o fuera, pero también es una oportunidad para que otras pudieran aprender de esos perfiles. Entonces, también si haces el error de decir, tú eres joven, acabas de empezar, no tienes experiencia y tal, con los pequeños. Pero también es un poco una falta de respeto a los pequeños, ¿no? Entonces, hay que equilibrar un poco el nivel y donde estamos. Yo empezaría por casa y lo que he visto en diferentes sitios es que cuando las cosas se hacen bien, se retroalimentan para bien. Y alrededor seguramente tienes gente con ganas y gente que te gustaría probar y eso es una rueda que viva. Y cuando se hacen las cosas mal, empieza a haber la desbandada, la gente no se quiere apuntar porque quiere apuntar a un proyecto que es una mierda. Y es así. Entonces luego nos salen entrenadores y normalmente el problema de los clubs es que la mayoría de cosas que pasan y los resultados que ven y las consecuencias muchas veces son como mínimo a medio plazo, a medio largo plazo. No se ven las cosas de un mes para otro, de un año para otro. Entonces lo que tú vas es recogiendo los frutos de hacerlo durante un tiempo bien, o puede ser que tú lo estés haciendo mal actualmente, pero las cosas parece que van bien porque al final vives de todo lo que ya se había hecho. Sí, es que el entrenador que coge un equipo y gana y dices, no, el mérito no es tuyo, que sí, un poco sí, pero la gente que está detrás, sí, evidentemente. Una de las partes más difíciles para mí cuando eres entrenador de mini es que todos son jugones. Como tengas un jugador alto, torpón, lento, tipo Margasol o Pau Gasol, que eran malos hasta matarlos. ¿Cómo integras a la gente torpe? Porque claro, quien es jugón es jugón. Venga, va, no te preocupes, ya llegarás. Es que yo mido 1,80 m con 10 años y tardo 2 horas en llegar a la fin del campo. Bueno, es igual, no te frustres. Y al jugador que es jugón, que es bajito, que es un látigo, pero que no vas a ir a ningún sitio porque con 1,50 m no vas a ningún lado, cuente con él. ¿Cómo lo integras a estos perfiles? Porque claro, yo veo gente alta jugar que dices, juegas porque no tocas balón. Sí, en primer lugar, tampoco sé nunca quién va a llegar, quién no va a llegar. Y el otro tema es dónde quieren llegar ellos, ¿no? O qué es realmente lo divertirse, porque que ellos quieren. Todos pueden tener ilusiones y tal, pero al final tú tienes que, sea una cosa o la otra, tú tienes que gestionar el presente y tienes que gestionar esa temporada que es la que tú tienes delante, ¿no? Te pongo un ejemplo fácil. Entonces, el típico pivot que coge el rebote, va hasta la línea de fondo de otro campo, no la ve, step back de 3, pero si es un mini, es igual, de 3, vuelve para atrás, coge el rebote. Y dices, me he pasado todo el partido yendo para arriba, para abajo, cogiendo rebotes. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Creo que igual lo que es importante también es que en general hagamos una redefinición de qué es ser el bueno o el malo del equipo, ¿no? Porque normalmente todo viene vinculado a un tema técnico, ¿no? Si estamos hablando de baloncesto, en este caso, el que mejor bota el balón aparentemente es el bueno, ¿no? Igual un partido toma el 80% de decisiones incorrectas, pero sigue siendo el bueno porque es el más rápido y el más tal. Yo creo que parte de la responsabilidad y del trabajo de un entrenador es cómo poder integrar perfiles diferentes dentro de un mismo equipo, y esa es la dificultad de entrenar en un deporte colectivo. Entonces, seguramente todos tienen virtudes y todos tienen defectos, y cómo puede aprovechar el equipo, pues ese grandote que tú dices, que ahora mismo es más torpón, seguramente ese puede hacer cosas que otros no pueden, ¿no? Y cómo yo diseño todo parte del entrenamiento, cómo en el entrenamiento les convenzo yo cada día con retos y ejercicios donde ellos vean que pueden mejorar y que luego eso de alguna forma se puede llevar al partido y a la competición. Y por una parte está el tema individual y luego cómo yo hago que esa gente que son diferentes puedan hacer algo conjunto que tenga sentido, y a poder ser que nadie desentone, más todo el mundo tendrá su nivel. Como equipo podemos integrar a esa persona, porque la realidad es que si ahora estamos hablando de baloncesto, pues van a jugar 5.
¿no? Entonces los 5 esos van a tener que estar ahí. ¿Cómo podemos hacer algo construido para que todo el mundo se pueda sentir integrado y le podamos aprovechar? Y ahí es donde empiezas a plantearte esas cosas y dices, es que ser entrenador igual es más difícil que yo me pensaba. ¿Y tú eres de los de no caer en el error de el alto es el pívot y el bajo es el base? 100%. Yo cuando... Es que yo estoy un poco loco, pero cuando yo entrenaba minis, al final, lógicamente, cada uno tiene su nivel, pero yo, al contrario, intentaba aprovecharme de esto. Pues en este caso, ¿no? Trabajando con ellos y dándoles recursos indistintamente de cómo estuvieran, y lo que hacía muchas veces era hacer bajar el balón, no en función del que vota mejor de tu equipo, que es lo que puede hacer, ¿no? Porque normalmente la ratilla de tu equipo, que es la que mejor vota, es la que baja el balón, pero seguramente es la que tiene el mejor defensor. Sí. Entonces, muchos emparejamientos que están bien descuadrados. Igual tú tienes algún grandote que la bota más o menos bien, comparado con quien le está defendiendo, igual es más torpón que él. Y realmente cuando él baja el balón, ahí hay una gran ventaja. Yo me acuerdo que cuando tenía esos equipos de peques, jugamos contra la Peña y equipos así. Los grandes, precisamente, eran los que bajaban el balón y perdíamos siempre. Pero un buen feedback para ellos era que los grandes del otro equipo casi todos terminaban con 4 o 5 faltas eliminados porque no les podían defender. Y al final el peque tenía otro rol porque el peque se emparejaba contra el peque de la Peña. O sea, y también eso era muy difícil. Igual era el emparejamiento más difícil, aunque fuera el que mejor votaba en el equipo. Es que, y esto sigue con lo que dices, que a veces que es muy distinto que te ganen que perder, no tiene nada que ver. A veces hay partidos que juegas como Dios y pierdes y estás contentísimo, y partidos que ganas y es en plan, no os lo merecéis. Y lo otro era, se me ha ido la olla. Bueno, esta es la pregunta, a ver si me acuerdo de la otra. ¿Cómo transmites que ganar no es lo importante, sino jugar bien? Y a lo mejor, si juegas bien, tomas malas decisiones, a lo mejor ganamos. Ganar igual no es lo más importante, pero jugar para ganar sí. Sí, ¿no? por supuesto. Y eso implica muchas cosas detrás de, pues, no poner excusas, no esconderse, ir a buscar lo que tú ves. Pero luego hay que entender que el otro equipo también juega. Entonces, en las opciones que tú decías, bueno, eso es una frase que he escuchado en cada fin de semana, la mitad de equipo en baloncesto pierde. Desde que no puedes hacer prórroga, por tanto, el 50% de los equipos. Tú a veces ves partidos como espectador que dices, este partido es un espectáculo, me gustaría que ganaran los dos. Y uno de los dos va a perder. Y tú ves a veces partidos que dices, esto es una pedazo de mierda, ojalá pudieran perder los dos. Y la realidad es que no. Y uno va a ganar. Y uno va a ganar, igual se va contento a casa. Y lo que están haciendo, pues a lo mejor... Entonces... Una cosa es lo que consigues y la otra es cómo lo consigues. Entonces, cuando tú haces todo para ganar en función de lo que tú has trabajado y lo que tú estás construyendo y tal, y no te da ese día si tú valoras todo ese proceso y todo lo que tú has hecho, te puedes ir satisfecho a casa. Igual no te vas contento y no me parece mal que un rato, ¿no? Si eres competitivo, del mismo modo que muchas veces... Parece que ganar lo justifica todo. Un mal proceso, muchas cosas mal gestionadas, y eso lo ves. Tú, cuando miras cualquier partido, te fijas en un entrenador, en la banda, y hay situaciones que están muy mal jugadas y terminan en canasta, o en gol, o en lo que sea, el deporte, y hay una felicitación detrás, porque ha terminado en éxito, se supone. Pero el proceso para llegar ahí no te hace mejor. Entonces, yo creo que es muy interesante cuando hay un muy buen proceso, una muy buena toma de decisiones, percepción, ejecución, lo que sea, y un mal resultado. Y tú vas y refuerzas lo bien que lo ha hecho y al final tú corriges o felicitas en función de lo que le puede hacer crecer y mejorar de cara al futuro, porque hay resultados y éxitos inmediatos que al final no te llevan a nada más que eso. Entonces, yo me enfocaría en cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y si esto tiene sentido, en función de la liga que juegues te dará para ganar y en función de la que no, pues no. Depende también cuando los clubs pueden decidir en qué nivel se ponen a jugar,
mundo se quiere poner el más alto. Tiene que poner igual en el suyo, ¿no? Hay cada cosa que dices. ¿Qué hacéis muchos temas. Sí. Una cosa, tú que estás formando formadores, hay una pregunta que hago a veces, que es la pregunta estúpida de la entrevista. ¿Por qué cuando alguien toma una mala decisión en el campo, te giras al banquillo y le pegas la bronca al banquillo? O sea, tío, cámbiame, me sacas fuera y cuando me equivoque me broncas a mí. ¿Por qué hacemos esto los entrenadores? Porque yo también lo hago, ¿eh? Pues muchas veces porque es el propio entrenador el que no sabe gestionar esa frustración y al final alguien tiene que recibir, ¿no? Sabes que aún te queda suficiente oxígeno en el cerebro como para saber que si se lo dices al de la pista va a ser inútil porque no te va a escuchar, y entonces el que recibe es el que más cerca tienes, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones y hay correcciones que sí que pueden ser útiles para la gente que está en el banquillo. Luego otra cosa es que a lo mejor te cae una bronca o te cae un tal que no era para ti y pasabas por ahí y te la llevas, ¿no? Interesante ¿es bueno corregir inmediatamente o hay que dar tiempo? A ver, según las teorías del aprendizaje, cuanto más cerca está la corrección o la consecuencia de la situación, mayor efecto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que con la situación un poco más reposada, si yo lo tengo fresco, me acuerdo exactamente de lo que es, pues igual lo puedo asimilar y recibir esa información de una forma diferente, ¿no? O sea, hay veces lo que pasa que como no lo haces en el momento, el entrenador ya no se acuerda de qué era, el jugador ya no se acuerda de qué era, pero tampoco puede estar corrigiendo todo lo que pasa durante todo el rato, ¿no? Entonces, igual una buena estrategia y serviría también para canalizar un poco las emociones y la excitación del momento del entrenador es apuntar lo que él considera relevante o comentarlo con su entrenador ayudante y luego, cuando tenga la oportunidad, decidir de eso qué es lo que quiere transmitir o qué quieres compartir, porque a lo mejor ahora ha pasado algo que tú crees que es muy importante y dentro de 1 minuto y medio pasa algo que es mucho más importante. Entonces tú dices, vale, pues le voy a poner más énfasis a esto y a lo otro. Eso en caliente es difícil. No, es muy difícil. Y ahora vamos a entrar en la última sección de la entrevista, que es abuelo, deja las drogas. El abuelo soy yo. Que sí, que te gusta Allen Iverson. Me parece muy bien. Era un chupón con pelota. ¿No crees que ahora hay mucho Allen Iverson en potencia, de mucho manejo de balón, muchos dobles que no se pitan? Pero bueno, eso es otra historia. Pero falta inteligencia en pista de, en vez de hacer 24 botes, hago uno, me voy sin balón a aquella esquina porque ahora falta inteligencia en el jugador o no sabemos transmitírsela al jugador para que entienda el juego. Y ahora te digo, ¿por qué te digo esto? Porque mi ídolo es Larry Bird, un tío que no corría, no saltaba y no hacía nada, pero era peligroso todo él mismo. ¿Cómo lo ves esto de enseñar la inteligencia al pista, al tomar decisiones? Yo a veces lo he hecho en falta. Veo muchos jugadores mini que, ostras, qué bueno que eres. Has hecho 24 cosas en 1 metro cuadrado, que no sé de nada, pero oye, las has hecho perfectas. Bueno, yo creo que a mí, por ejemplo, me gustaba Allen Iverson cuando tenía 10, 12 años y eras un auténtico flipado, ¿no? Y yo creo que también tú intentas ver a tu ídolo. No, pero esto es interesante para los peques, porque creo que intentas ver lo que a ti se te da bien en la máxima expresión, ¿no? Igual yo lo que mejor sabía hacer era votar. Entonces tú ves el que mejor vota y dices, ¡hostia! ¿Sabes? Y yo creo que ves eso y te vienes arriba, ¿no? Pero en lo que tú dices, creo que es lo que comentaba antes, que a veces filtramos mal qué es un buen o un mal jugador, porque parece que la ejecución técnica es el criterio más importante. Y eso pasa mucho en tecnificaciones que se hacen hoy en día, de trabajos cero, de 1 contra 0, de repetir situaciones. Puedes repetir 50.000 botes y 50.000 finalizaciones y te piensas que eres muy bueno y luego te ponen un defensa delante y no generas ni una ventaja, ¿no? Entonces, solo has trabajado una parte del proceso, la parte de la ejecución. La pregunta es, ¿tú sabes hacer esa ejecución con toma de decisiones y percepción de saber cuál es el momento adecuado para hacerlo en la competición, en función de la que la defensa o compañeros te hacen que lo hagas? Porque si no, a lo que lleva eso es a frustración yo veo que hace un montón de entrenos y trabajo muchísimo y luego no lo pueden aplicar
a su día a día y a su competición. Y eso es frustrante, porque cuando tú no has trabajado nada y no aplicas nada, puedes pensar, bueno, como tampoco lo he hecho, pues ¿de qué me voy a quejar? Pero es frustrante a veces trabajar y meter muchas horas en algo que no lo puedes aprovechar o no lo puedes utilizar, porque si la parte de toma de decisiones, que es la que más me cuesta, por ejemplo, es la que tengo más olvidada, igual es la que más me tengo que enfocar. A lo mejor hay jugadores que con 3 recursos sacan más provecho que otros que tienen 7, porque saben cuándo toca elegir el marcado, ¿no? Y también incluso como tienen menos, se confunden menos y saben cuál elegir. Sabes cuál es su punto fuerte, yo aquí, yo allá. Y aquí en esto culparía a los entrenadores. Creo que es más fácil hacer diseños analíticos y corregir. Mira, vota aquí, vota allá, pon la mano allá, que hacer trabajos globales de tomar decisiones. Y eso te decía al principio, que es lo que me... Saber que corregir es muy difícil. Sobre todo cuando hay que tomar decisiones por en medio. Pero bueno, esto es una cosa que es mi opinión personal. Y ya por último, la última pregunta, ya te lo juro, palabrita del niño Jesús. ¿Dónde están los buenos bases? Yo soy muy fan de Corbalán, yo soy abuelo, o sea... Pero no veo bases como los de antes. Ahora el base ha de meter puntos, y el base era el tío que pensaba, ahora corremos, ahora paramos, ahora asisto, y si no funciona nada, me la casco. Pero ahora parece que el base sea la primera opción de tiro. Es así, acepto al abuelo. Bueno, esto que se decía, ¿no? El base era la extensión de entrenador en la pista. Yo siempre había jugado de base. Al final no es que cambie el base, es que evoluciona el juego, ¿no? Y hay unas tendencias que pueden parecer mejores o peores, pero que al final marcan un poco unas pautas. Creo que el nivel físico es mucho más elevado, los jugadores son mucho más polivalentes. Lo que no cambia es que el baloncesto es un deporte hay pocos espacios y lo que es crear ventajas y saber aprovecharlas. Entonces, los jugadores que siguen siendo capaces de hacer esto en todos los entornos son los que terminan teniendo éxito. Que igual hoy en día tú, ese director, es difícil también porque hay entrenadores que les encanta controlar el juego y lo que hacen es controlarlos ellos absolutamente desde fuera, ¿no? Es un coñazo. Van con el mando de la Play y ya está. Pero yo me gusta ser optimista desde la parte de que igual se ha perdido ese perfil de base más clásico, pero un jugador inteligente en pista siempre puede aportar soluciones. Otra cosa es que si el juego está demandando ciertas cosas, tú tienes que intentar no quedarte atrás en eso. Porque eso se ve incluso en el mundo profesional. No, es que estamos súper contentos con él, es súper director y tal, pero tú vas a cobrar menos, porque como tú no metes los puntos, y al final es una realidad, y eso al final es un feedback. ¿Y qué me estás diciendo? Que meta puntos. No, pero entonces tú luego como entrenador, ya seas amateur o profesional, pero ahora volvemos al mundo amateur, tampoco querrás que todo el mundo meta puntos, pero luego ¿a quién pondrás en pista? ¿A quién los mete? Entonces, ¿tú qué gestión haces de todo eso? Yo creo que lo que importa ahí es que tu discurso sea coherente, y luego los modelos ganadores son los que siguen. Tú marcas una tendencia en tu liga, a la que sea, y pones un base, como tú me decías que te gusta y tal, y ganas, y lo que parece es que ganar valida el método y valida absolutamente todo. Y lo que va a pasar es que alrededor de tu club y alrededor de los equipos que tienes, pues igual hay gente que dice, esto es lo que funciona, y lo intentan reproducir, pero no se plantean cuál es la acción más interesante. Lo que pasó con los Rockets y el tiro de 3, ¿no? Mira, los Golden State Warriors tienen un equipo que está montado para jugar así. No puedes copiarlo tan fácilmente, porque carries tampoco hay tantos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado, no quiero retener más tiempo. Ahora pulsaré el parar, luego te diré 2 cosas. Básicamente decirte gracias, ha sido súper interesante y que te vaya bien. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por invitarme, y al final todo lo que podamos hacer para ayudar al desarrollo, ¿no? De que la gente se implique, de poder ayudar los podcasts. Yo soy el primero que en desplazamiento de un sitio a otro estoy escuchando, así que a la gente le ha podido interesar. Que cualquier cosa que quieran dar, pues al fin nos gusta esto, no es una obligación, al contrario. Es algo enriquecedor y nada, muchas gracias por invitarme.
wheelchair. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.